Josep Borrell visitó Cuba e ignoró la realidad de los presos políticos. También estaremos hablando con el periodista independiente Joe Suárez. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? Muy bien, y el panorama se está poniendo bien interesante. Así mismo. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo se encuentra? Bien, bastante bien, Reniel. Pero bueno, yo diría que el panorama está bien interesante, pero también está bastante bien frustrante, ¿verdad? Bien frustrante porque... Pero interesante. Sí, porque las noticias que recibimos, esta misma con la cual hiciste la introducción de Borrell en Cuba e ignoró a los presos políticos, es algo nefasto, algo terrible. Mismo. Por supuesto. Y además, no solo que es algo nefasto, sino es que cuál es el motivo, ¿no? El porqué de esta visita y el porqué también de esta actitud de Borrell para con la realidad de los presos políticos. De esto vamos a estar hablando en breve, además de tener el privilegio de poder estar conversando con Joe Suárez, un excelentísimo periodista independiente, pero además creo que es un cubano con una visión muy fresca de la realidad de Cuba y con un criterio con mucho fundamento. Uh-huh. Mira, el solo hecho de invitar a Joe, pues ya me trae un poco, vamos a decir, de positivismo, ¿no? Cuando uno lo contrasta con las cosas negativas de las que hay que hablar, porque pensando que Joe es un muchacho joven, así como tú, Reniel. Bien joven. Bien joven. Y muy prolífero. Somos relativamente contemporáneos. Sí, y entonces ustedes realmente nos dan esperanza. Muy prolífero, yo. A los que somos tenemos un poquito más de años, no es que seamos mucho más viejos, pero nos dan esperanza. Bueno, eso es lo que se ha querido yo creo que Joe puede ser mi hijo. Sí. Porque una vez, lo recuerdo, estuvimos sacando la cuenta y todo, y se lo dije, Joe, tú puedes ser mi hijo. Y yo, por supuesto, muy orgullosa de poder, si pudiera ser la madre de Joe, ¿no? Yo prefiero verlo como mi hermanito. Creo que la madre de Joe debe estar muy orgullosa de él, sobre todo porque es un joven muy inteligente, pero más allá de eso, una persona muy comprometida con la verdad y con las causas justas. Sí, mira, justo cuando está saliendo este podcast, en este primer sábado de junio, esta semana reciente, nuestro amigo querido Frank Calzón, publicaba en 14 y medio un escrito que tenía que ver con el Memorial Day, que ustedes saben que fue una reciente fiesta que se celebró aquí en los Estados Unidos, y nosotros que somos cubanos en Washington, D.C., pues no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Porque este país recuerda a los que han caído, a los que nos han precedido, a los que dieron su vida. A los que se han sacrificado. Exacto. Por la libertad. Exacto. Y Fran publicaba pues en 14 y medio, y él y yo conversamos acerca de este escrito, ¿no? Porque no podemos olvidar nosotros tampoco como cubanos a tantos que nos han precedido, pero Fran reflexionaba, ya que hablamos del panorama internacional, como en aquel otro panorama internacional, específicamente de la guerra en Vietnam, Fidel Castro envió a Vietnam a cubanos que torturaron e interrogaron a norteamericanos. Y bueno, Fran se basa en el testimonio de McCain, es prisionero de Vietnam y que también aspiró a ser presidente de los Estados Unidos. Pero ¿por qué menciono a Frank Calzón cuando estoy hablando de Joe Suárez? Bueno, porque uno ve a Fran, ¿verdad?, que es una persona mayor, ya prácticamente en los 80, que se ha mantenido toda su vida en la lucha, y que yo le pido a Dios que Fran pueda ver con sus ojos por lo que tanto ha luchado. Yo sé que Fran siempre nos ve, pero me da mucha esperanza, y sé que a Fran también le da esperanza, que no por el hecho de que Fran esté pegado a los 80 significa que las personas que están luchando por Cuba sean solamente personas de más edad como Fran, sino que Joe es un ejemplo de que hay jovencitos también. Por cierto, que ya Fran conoció aquí en Washington, D.C., a Joe Suárez, y sé que cosas como esta a Frank Calzón, que yo lo aprecio mucho, lo llena de esperanza también, ver que hay jóvenes, ¿verdad?, que siguen tomando. Bueno, en el caso de Joe, también un joven que no solamente ha luchado por la libertad de Cuba desde afuera, sino que dentro de Cuba también se enfrentó a aquel monstruo. Hasta el otro día. Hasta hace nada, y tuvo que salir con su familia precisamente para ponerse él y su familia a buen resguardo, porque incluso esos degenerados, porque no hay otra manera de llamarlos, lo amenazaban incluso con su familia, con su madre, con su esposa, con su niño pequeño. Y por supuesto, pues desde acá también sigue haciendo su trabajo periodístico, que es la mayor arma que tiene Joe es precisamente sus habilidades periodísticas, ¿no? Y él las pone, por supuesto, en función de la lucha por la libertad. Y si miras desde el punto de vista legal, si es que se puede hablar de algo legal en Cuba, ¿no? Sabemos que aquello es un realengo,
pero según las leyes de ellos allá, Joe todavía es de allá, porque Joe todavía no ha pasado los 2 años, y de hecho por los recientes cambios que hicieron en el pasaporte, pues incluso ya te puedes pasar de los 2 años. Entonces, si vienes a ver, Joe todavía es de allá adentro, es de los de adentro de Cuba. Bueno, considerado por los castristas. Considerado por los castristas. Bueno, yo creo que podemos llamar a Joe y pues que sea él, ¿no? El mismo que nos cuente un poco de él y acerca de todo lo que está, no, y aparte de eso, ¿qué ha estado investigando? de todo lo que está investigando y publicando también. Aparte de eso, es muy importante llamar a Joe ya porque él precisamente lo vamos a entrevistar a raíz de que él presenta esta tarde en Hialeah 3 libros y si nos demoramos más, pues se le va a pegar el lanzamiento. Se va a pegar el lanzamiento o no nos va a poder responder la llamada, ¿no? Porque va a estar el lanzamiento de los 3, pues la presentación de los 3 libros. No dilatemos más esto entonces y llamemos, por supuesto. Así que producción, por favor. Vamos con Joe. Bueno, pues tenemos con nosotros nuevamente al periodista independiente, documentalista y escritor Joe Suárez. Y para nosotros es nuevamente un honor y un privilegio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joe? Hola, Joaxi, muchas gracias por la invitación. Gracias a los 3 por el gran trabajo que están haciendo ahí en el podcast. Hola, Joe, mi hermanito, un abrazo para ti. Otro abrazo por acá, Joe. Gracias. Sí, otro abrazo para ti, de parte mía. Joe, muchas gracias a los 3. Tenemos por acá noticias de algo que va a suceder dentro de... unas horas. Bueno, va a suceder dentro de unas horas. Dentro de unas horas. Y nosotros, pues, por supuesto, no queremos quedarnos atrás con este acontecimiento. Sí, ¿Y qué vas? Porque no estamos en Miami, si no estuviéramos ahí contigo. Sí, ojalá pudiéramos estar allá. Pero, bueno, a falta de panca, ¿sabes? Por lo menos de esta manera. Exacto. Vas a estar presentando 3 libros en la tertulia El Caimán ante el espejo que presenta Osvaldo Gallardo. Y vas a estar ahí presentando 3 de tus libros, 3 libros muy importantes. Por cierto, yo, antes de que diga el nombre de los 3 libros, quisiera, porque estoy seguro que Osvaldo Gallardo va a ver nuestro podcast también, enviarle un abrazo a Osvaldo Gallardo, que es nuestro amigo también personal. Por supuesto. Y un hombre de fe y un defensor de las libertades religiosas, por cierto. Bueno, pues los libros son El soplo del demonio, Tú no te llamas desierto y Leviatán, Policía Política Cubana y... ¿me puedes decir la segunda parte del nombre? Terror socialista. Exactamente. Pues esos 3 libros los vas a estar presentando este sábado, vas a estarlo presentando ahí en Hialeah. Según veo acá en la publicidad que nosotros tenemos, lo vas a estar presentando en la librería pública de Hialeah. En unas horas. Y en esta tertulia que se llama El Caimán ante el espejo. Ojalá pudiéramos estar poniendo nosotros en pantalla ahí la dirección de la Biblioteca Pública de Hialeah. De todos modos, aunque no pongamos la dirección, es muy fácil ponerla en el buscador, la Biblioteca Pública de Hialeah, y llegarse hasta ahí. Joe, háblanos un poco acerca de esta tertulia, acerca de lo que vas a estar haciendo ahí, y háblanos también un poquito acerca de estos 3 libros que están para ser presentados. Así mismo vamos a estar presentando, como bien decías, 3 libros en la tertulia de Osvaldo Gallardo. Es mensual y él ha tenido a bien invitarme para el mes de junio. Esto va a ser un momento muy especial para mí porque son 3 libros que, aunque ya tienen un tiempo, por ejemplo, Tú no te llamas desierto se publicó en 2015, el otro libro se publicó en 2018, El soplo del demonio, violencia y pandillerismo en La Habana, y el tercero se publicó en 2021 por la editorial de nuestro amigo y gran escritor Amir Valle. Va a ser la primera vez que estos 3 libros se van a presentar acá en los Estados Unidos. Entonces me parecía un espacio buenísimo la tertulia de Osvaldo, que está animando culturalmente la ciudad de Hialeah. Está además usando el sistema de bibliotecas públicas de esa ciudad para dar a conocer la obra de escritores cubanos, especialmente con tantos que han llegado al exilio ahora, y no solo escritores, por ahí han pasado también personas del audiovisual. Se ha recordado la memoria de otros grandes cubanos como Celia Cruz, por ejemplo, en el pasado evento, y para mí es un gustazo poder estar allí. Tú me preguntabas de qué iban los libros. Bueno, hay algunos que sus títulos se explican por sí
por sí mismos, como este último Leviatán, Policía Política y Terror Socialista en Cuba. Es un libro que trata de hilvanar la historia de la seguridad del Estado, trata de trazar una historia de la seguridad del Estado, trenzándola con mis vivencias como enemigo del Estado. A mí no me gusta decir como víctima del Estado, o sea, sino como enemigo del Estado. Yo soy un enemigo del Estado, al igual que todos ustedes también, que bueno, en una pelea desigual obviamente terminamos mucho más lastimados que el último Estado totalitario de Occidente, el Estado cubano en este caso, pero tiene que ver con eso el libro, ¿no? Es estas dos historias trenzadas. Por otra parte, hay un libro que se llama El soplo del demonio, te comentaba, que tiene que ver con registrar un poco la violencia del pandillerismo en La Habana. De hecho, el libro comienza con un exergo de una institución estatal cubana que se vanagloriaba de decir que en Cuba no había pandillas, y el libro lo que trata es de desmontar precisamente esa narrativa del paraíso socialista, donde todas las personas están haciendo un kumbaya constante y no hay ningún problema de violencia, ¿verdad? Aun cuando sabemos que el mayor, quien más ejerce la violencia en Cuba es el Estado totalitario, es el castrismo en sí mismo. Y el libro, a través de 3 historias de 3 expandilleros, personas que estuvieron vinculadas a las pandillas en distintas décadas, en los años 80, 90 e inicio de los 2000, cuenta un poco esa otra Habana subterránea que no venden los catálogos turísticos del Estado cubano. Y el tercer libro fue uno de los primeros libros que publiqué, es un libro al que le tengo mucho cariño, que se llama Tú no te llamas desierto, y es un libro que recorre 50 años de la historia de la Liga Evangélica de Cuba, que es una de las denominaciones evangélicas más grandes del país y de la cual yo soy miembro. Es un libro que me ha dado muchas alegrías porque incluso se estudia en 2 instituciones de altos estudios en Cuba, en el Instituto Bíblico. Obviamente no son instituciones estatales, como pueden sospechar, son seminarios. Uno es el Instituto Bíblico de la Liga Evangélica de Cuba, en la asignatura de Historia de la Iglesia, y también en el Seminario Nazareno, muy prestigioso dentro de la isla. Y bueno, eso va a ser un poco lo que vamos a estar presentando allá, pero vamos a estar hablando sobre Cuba, sobre Estados Unidos, sobre la comunidad cubano-americana. Vamos a estar hablando muchísimo de muchas cosas que sé que le va a interesar al público que se llegue por allí. Déjame solo repetir, es la biblioteca Walker E., la Walker E. Library. Eso está en la 800 West 29 Street de Hialeah. El código postal es 33012. Allí nos vamos a ver hoy, sábado 3 de junio, a las 2 p.m. Perfecto, Joe. Pues te deseo que tengas una gran audiencia y que puedas, por supuesto, presentar estos 3 libros que estoy segura son 3 títulos dignos de leer. Yo, de hecho, he tenido el placer y el privilegio de leerlos, y también he tenido el placer y el privilegio de entrevistarte acerca de estos libros en otras ocasiones, así que los recomiendo grandemente que se lleguen por allá por la librería pública de Hialeah y que por supuesto adquieran también estos libros, que es algo muy importante. Sí, es buenísimo, Joe, que hayas dicho esto y que hayas dicho la dirección, porque yo sé que hay varios amigos que están viendo el podcast ahora mismo, y aunque faltan apenas unas horas, a mí me ha pasado que me he enterado de algo que puede ser en unas horas y yo estoy a una distancia geográfica que puedo ir y no lo pienso 2 veces si tengo que cambiar un plan. Así que puede ser que en este instante haya gente que nos está oyendo ahí en Miami, ahí en Hialeah, que estén cambiando planes ahora mismo para irse para allá contigo. Y si lo hacen, créanme que van a hacer algo bueno. Joe, quisiéramos... Muchas gracias. Quisiéramos también hablar contigo acerca de tu más reciente trabajo periodístico. Yo antes de que le preguntes de esto, y nada, yo siento como si yo estuviera aquí con nosotros, ¿no? Porque está aquí con nosotros. Sí, es nuestro amigo. Sí, yo antes que yo se vaya con tu último trabajo periodístico, yo me quedo enganchado con los 3 libros y más sufriendo porque sí no estoy a una distancia geográfica que puedo irme ahora mismo al lanzamiento. Estoy súper conectado con tus libros. El de la Liga Evangélica me llega al corazón. Primero porque además tú acabas de decir, yo pertenezco a la Liga Evangélica.
Y qué bueno que tú dices esto, Joe, porque ahora estás del lado acá, pero te sigues sintiendo parte, ¿verdad?, de tu iglesia. Amén. Así es, así es. Es el lugar donde conocí a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto que allí tengo los mejores recuerdos. Te imaginarás como un niño que creció en la iglesia. Ahora soy un hombre ya que está al frente de una familia, pero tengo esos recuerdos de la infancia, corriendo entre los bancos de la iglesia, después como adolescente, con los grandes amigos que uno hace en la adolescencia, que todavía son mis grandes amigos hoy, y ellos también tienen sus familias, yendo a los campamentos de jóvenes en el verano, un espacio que siempre añorábamos, y luego también antes de salir de Cuba, ver a toda la iglesia ofrecerme su apoyo en oración, en abrazo, siempre llamando a mi madre, siempre llamándome a mí cada vez que el régimen me citaba, cada vez que el régimen emprendía alguna acción en contra mí y de mi familia. La iglesia se convirtió en un segundo hogar. La iglesia es una institución que pretende precisamente eso, ¿no? Generar comunidad, y te digo, la Liga Evangélica, esto puede sonar manido, pero tiene muchísima razón. Es una inmensa familia, es una inmensa comunidad, es una comunidad que trasciende, precisamente como está sobre la fe, trasciende el hecho de vernos un domingo sencillamente. La gente tiene una conexión más allá de verse en el culto incidentalmente, ¿no? Un domingo u otro día. Así que tengo muy buenos recuerdos, tengo recuerdos hermosos de mis pastores, de la pastora Álida León, de toda la familia Nieto en sentido general, porque allí tengo amigos también, y claro que soy parte de ella, todavía soy parte de ella. Colaboré cuando estaba allá con la capellanía de prisiones, tuve la posibilidad de visitar incluso en una ocasión una prisión y conocer más de cerca el trabajo que hacen las iglesias. Y sé que no es solo la liga, uno habla de la suya, porque cada quien siente un amor especial, ¿verdad?, por la iglesia donde creció y conoció los fundamentos de la palabra, pero realmente sé que hay muchas otras iglesias haciendo un gran trabajo social del cual debemos siempre sentirnos orgullosos los cristianos cubanos. Sí, yo sé que Joa tiene buenas preguntas ahí, también Reniel, pero de verdad no quise pasar por alto esto, porque además es uno de los 3 libros que vas a presentar. Y a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo vengo de la Convención Bautista de Cuba Occidental, y aunque ahora estoy acá y pertenezco a la Convención Bautista del Sur, que es la madre de la Convención Occidental, me siento todavía como si fuera de la Convención Occidental, y sus alegrías son mis alegrías y sus tristezas son mis tristezas. Ahora mismo tú no imaginas lo que yo sufro por el hecho de ver el templo de la Iglesia Bautista del Calvario en ruinas. E incluso ya hablamos en un podcast acerca de esto, pero yo quiero escribir y quiero investigar todavía mucho más qué ha pasado con el templo de la Iglesia Bautista del Calvario, y por eso me siento una gran empatía con lo que tú sientes, porque yo siento igual. Pero quería aprovechar para decirte que sí, que tienes razón para sentirte con tanto amor por la Liga Evangélica. Yo recuerdo también que muchas denominaciones evangélicas, y yo era del interior de Cuba, yo era de Villa Clara, cuando cualquiera de nosotros viajaba a La Habana, nos preguntábamos al que iba a ir: ¿vas a pasar por la Liga? Y es que la Liga Evangélica distribuía folletos y tratados evangelísticos que surtió a muchas iglesias evangélicas más allá de la Liga. Y la familia Nieto, tienes tu razón en que es un apellido súper renombrado dentro de los que mantuvieron en alto el evangelio en Cuba. Y quería decir, porque es que no puedo dejar de conectarme con esto, y además honor a quien honor merece, cuando el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito estuvieron presos allá en Guantánamo, que por cierto tú fuiste un periodista independiente que te lanzaste para allá a pesar de que te detuvieron y todo, pero la Liga Evangélica, que yo recuerde ahora, en cuanto a una declaración pública en favor de estos pastores, que yo recuerde ahora, fue la única denominación evangélica que me prestó solidaridad por el pastor Ramón Rial y su esposa Adia Espósito. ¿Tú recuerdas esto, verdad?
Eso es correcto, sí, eso es correcto. Ocurrió en mayo de 2019, si mal no recuerdo, que la Liga Evangélica emitió un comunicado oficial muy contundente, sucinto, pero muy contundente, reclamando al régimen cubano la unión de esa familia, que no estuviera separada. Y sabemos que, bueno, fueron incluso declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, de manera que la Liga Evangélica se convirtió, yo creo que en una de las primeras o pocas iglesias que abiertamente, expresamente, públicamente se pronunciaron en favor de la libertad de presos de conciencia en Cuba. Y bueno, también se han hecho muchas cosas que aún no se pueden contar, pero que nos llenan de orgullo, a los cristianos y nos hacen darle gracias a Dios por el lugar donde nos has puesto. Y te digo, sé que no es solo la Liga, sé que hay muchas más iglesias inscritas, otras no inscritas, están haciendo un gran trabajo cívico por la libertad de Cuba, y también por el sostenimiento social, que es muy difícil, ¿sabes? Alimentar al huérfano, darle abrigo a la viuda, eso todos los días se hace desde el anonimato, con humildad, sin reflectores, pero es algo que también tendremos que contar en algún momento. Sí, a mí me ha emocionado, y yo y Renier ahorita se me lanzan, porque yo cuando cojo la batuta me cuesta trabajo, pero bueno, lo que esperamos es que dejes hablar ahí hoy. Pero es que me emocionó muchísimo escucharte cuando dijiste que te fueron a despedir y todo, y que tu iglesia siempre te apoyó. Esto me emociona mucho, Joey, porque fíjate, voy a decir algo ahora desde este podcast que no he dicho en ninguna otra parte, pero que resulta muy serio, y es uno de los asuntos de los cuales yo estoy investigando en este momento, pero estoy dando la primicia aquí a nuestro podcast, y sé que tú también eres no solo un defensor de las libertades religiosas, sino un gran investigador. Las cosas que suceden en Cuba pasan lo que uno pudiera imaginar. Tú sabes bien que nosotros como Instituto PAMOS hemos escrito varios informes sobre violaciones a libertades religiosas en Cuba. Quiero aprovechar de paso para agradecerte a ti, que has sido uno de los que ha promovido y ha dado a conocer estos informes de muchas maneras. Pero entre las cosas que estamos investigando en este momento es que hemos detectado un nuevo proceder, o mejor dicho, no es nuevo proceder, pero que parece que lo están haciendo un poco más común. En contraste con la práctica de tu iglesia, que fue apoyarte, me están llegando noticias muy fuertes, y le voy a decir ahora aquí porque yo sé que hay pastores que nos ven. La seguridad del Estado está últimamente, cuando cita a disidentes o a personas que se buscan problemas con el sistema, investiga si estas personas pertenecen a alguna iglesia. Y quizás tú sepas acerca de esto. Me alegro que a ti no te haya ocurrido y que la Liga Evangélica no haya caído en esta trampa. Pero me han llegado noticias que me han horrorizado. Cuando la seguridad del Estado investiga que una persona pertenece a determinada iglesia, llaman al pastor de la iglesia para utilizar al pastor de la iglesia como figura represiva con esta persona. O sea, dicen, si este es el padre espiritual, pues a lo mejor nos ayuda más que el padre físico. Tú sabes que a veces citan a jóvenes junto con el padre físico, ¿no? Para que el padre físico se convierta en quien lo ponga, en quien lo discipline y quien le diga, no te metas en esto. Bueno, pues han encontrado que si ellos logran que el pastor discipline a este miembro de la iglesia, ellos ya se quitan el trabajo de encima y bueno, el trabajo lo pasa a ocupar el pastor. Es muy fuerte esto que estoy diciendo ahora. No voy a decir nombres ni nada, pero me han llegado testimonios acerca de los cuales quiero investigar, y quiero hacer un llamado ahora mismo a cualquier pastor en Cuba o a cualquier líder que no caiga en esa trampa. Usted no está llamado a ser el sustituto de la gente de la seguridad del Estado. Usted no está llamado a ser el guardia de ese miembro de su iglesia, ni tampoco el ministerio al cual Dios le ha llamado a usted es un ministerio en el cual usted tenga que pisotear los derechos del miembro de su iglesia bajo vamos a decir, la excusa de que usted esté cuidando de esa persona. No sé qué piensas tú de esto, es algo fuerte,
pero son noticias que me han llegado y nosotros normalmente en nuestros informes del Instituto Pasmo hablamos de los represores, de la seguridad del Estado, de Caridad Diego Huello, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, pero yo no quisiera llegar, Joe, a que el Instituto Pasmo tenga que publicar el listado anual de pastores que han sido usados como líderes represivos. No quisiera llegar a eso, Joe. No sé si quieres decir algo. Sí, yo creo que hay de todo en la viña del Señor. Hay testimonios, hemos hablado tú y yo, incluso cuando nos hemos visto, sobre un conocido, un amigo en común que tenemos en el centro del país, que por ejemplo él cuando era reprimido, él iba donde estaba su pastor y su pastor lo protegía. Él encontraba, era un jovencito, y él encontraba ahí en su iglesia, en su pastor, un lugar donde él se sentía seguro. Al igual que en su hogar, ¿no? Con su mamá y tal. Eso es muy inspirador. Yo a lo que llamo siempre a los líderes, a las personas que están en autoridad en la iglesia, es a que esa autoridad que Cristo les ha dado, que la usen para el bien. A veces ni siquiera... Yo diría que para hacer un activismo, no sé si esto tú lo compartes o no, pero sí para respetar la libertad de conciencia de los miembros. Exacto. Que eso siempre es algo que en mi iglesia me respetaron mucho, y eso fue lo que hicieron. Lo que hicieron no era, alentarme a hacer lo que yo hacía, sino que entendían que esto me lo dijo un líder una vez de mi iglesia: este es tu ministerio es dar a conocer la verdad. O sea, y eso a mí fue como dicen en inglés, ¿no? Eso me blow your mind. Eso fue como, claro, porque uno entiende los ministerios como la alabanza, los clásicos, ¿no? La predicación, la evangelización, son súper importantes, edifican la iglesia, expanden el reino de Dios en la tierra, pero también hay otros ministerios que están fuera de la iglesia. Y, por ejemplo, uno de mis líderes me dijo eso un día, me hizo entender, ok, este es tu ministerio, dar a conocer la verdad. Nunca me dijeron, hey, escribe de esto. Nunca me dijeron, hey, no escribas de esto. Pero entendieron que esto es un talento, un don, una vocación que Dios ha puesto en mí, y que yo no debía ser maltratado, juzgado, vilipendiado, atropellado por hacer aquello, por dar a conocer la verdad, por poner luz sobre la sociedad en la que Dios me puso. Y eso fue lo que hicieron, sencillamente acompañarme, abrazarme, estamos orando por ti, un mensaje de aliento siempre. Y bueno, yo llamo a los pastores a replicar ese buen ejemplo de pastorado, ¿no? Este buen ejemplo pastoral en sentido general, porque no solo fueron los más altos líderes, sino también la anciana que me conocía desde niño y que está en el grupo de intercesoras, ¿verdad? Hay mucho de eso en nuestras iglesias. Y esas personas, esos miembros, vamos a decir, comunes de la iglesia, también respetaron mi libertad de conciencia, y eso lo valoro mucho. Así que, bueno, me quedo con los buenos ejemplos, y invito a aquellos que quizás están usando su influencia, la influencia que la comunidad de fe les ha concedido, que Dios, la autoridad divina les ha concedido, pues a que la usen para el bien, a que la usen para no irrespetar la libertad de conciencia de sus miembros. Buenísimo, Joey. Te comentaba esto, ya traigo a Joey y a Reniel, porque supe de un caso reciente en que citaron a un joven y citaron al pastor para que el pastor fuera testigo de la lectura del acta de advertencia de este joven. Y obviamente el objetivo era que el joven se sintiera amedrentado, no tanto por la seguridad del Estado, sino por el líder espiritual que estaba asistiendo a escuchar la lectura y que estaba percibiendo esto como que el muchacho estaba haciendo algo erróneo, y que por lo tanto le leían el acta de advertencia en la presencia de su líder espiritual para llamarlo a contar. Y creo que esta persona estaba devastada, obviamente, ¿no? Porque ver entre los guardias a su líder espiritual como quien ahora le pide cuentas y quien lo amordaza, pues es algo terrible, ¿no? Y que nos muestra hasta dónde pueden llegar los regímenes totalitarios, que cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, resulta que
que nos encontramos algo tan terrible, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra a Joa y a Renier porque ya hablé bastante. Sí, pues Joe, vamos entonces a dar un cambio radical de lo que estabas comentando con Mario, aunque por supuesto sabemos que todo va a parar al mismo sitio, todo tiene que ver con la represión, con el totalitarismo en Cuba, con la tiranía. Y yo quería preguntarte sobre, como decía hace un rato, quería preguntarte sobre tu último trabajo periodístico, o al menos el último que yo he leído, que se titula Represores del castrismo en Río Revuelto de frontera sur de Estados Unidos. Y ahí tú tratas un tema que es muy sensible para todos nosotros, que es precisamente el de la entrada aquí a los Estados Unidos de los represores del régimen. Y ya hemos hablado tú y yo sobre este tema y sobre este artículo que escribiste, muy interesante, que de paso quisiera, pues por supuesto, que dijeras ahí dónde los amigos pueden encontrarlo para leerlo, porque creo que vale la pena hacerlo. Y yo te hacía una pregunta y quiero hacerla ahora públicamente acá. ¿Por qué crees que es tan fácil para estos represores entrar acá a los Estados Unidos? Bueno, Joa, gracias por la pregunta. El reportaje se encuentra en Yucabyte, en la revista Yucabyte en español, y se ha publicado en inglés. Sabemos que es importante alcanzar a los angloparlantes, a aquellas personas que están más allá, fuera de nuestra comunidad, ¿verdad? De la comunidad cubanoamericana e hispanohablante en sentido general. Está publicado en inglés en The Washington Stand, en 4 partes allí. Eso te iba a decir, sobre todo si es en un medio de Washington, D.C. Sí, así es. Es un medio que está afincado allí en Washington, D.C. Se llama The Washington Stand y allí fue publicado el mismo artículo en español, pero en 4 partes en inglés. O sea, es el mismo artículo, pero se publicó en 4 segmentos. Entonces, tú me preguntabas, Joa, ¿por qué es tan fácil que estos señores represores, voceros del castrismo, entren a los Estados Unidos? Bueno, es fácil porque las capacidades de vigilancia en la frontera sur de los Estados Unidos están desbordadas por la gran masa de personas que se está admitiendo, que el gobierno federal está admitiendo que ingresen al país, y es obviamente aún para un país tan grande como los Estados Unidos, de proporciones continentales, es muy difícil, digamos, rastrear, verificar, entender quién es la persona que está solicitando asilo, porque sabemos que muchas personas llegan y son merecedores, son dignos, merecedores, son personas que realmente están buscando asilo, que califican como asilados políticos, y este país y el hemisferio occidental en sentido general tienen una grandísima tradición ofreciendo asilo a aquellos que son perseguidos por los regímenes dictatoriales, sea donde sea y sea del tipo que sean. Pero en este caso, la crisis en la frontera sur, y así mismo lo ha reconocido el gobierno federal, Joe Biden ha hablado de crisis, aun cuando estuvo reticente mucho tiempo a mencionar ese tema, a mencionar esa palabra, ha desbordado las capacidades operativas de las autoridades federales allí, de ICE en este caso, de Homeland Security en este caso también. Yo creo que los cubanos, la cubana es una comunidad que está muy alerta en torno a esto, porque la comunidad cubana es una comunidad donde hay mucho exiliado político, hay muchas personas que frontalmente enfrentaron a la tiranía en Cuba y conocen desde el represor del barrio hasta, en algunos casos, bueno, al menos el rostro del represor de, por ejemplo, la policía política o los cuerpos represivos militares. Entonces, es una comunidad que está muy alerta, y me he dado cuenta también, investigando para este reportaje, que la comunidad venezolana está empezando a estar muy alerta también. Y solo voy a cerrar con un detalle de mi respuesta. Ya casi, por eso mismo, los represores se han dado cuenta, y ya casi no hay aquí en Miami. Tratan de irse a una ciudad que es el epicentro, y estaría bueno quizás hacer una investigación más profunda. Ya un par de gente me lo ha dicho, que se ha convertido en el epicentro del refugio, entre comillas, de estos represores y vividores de los regímenes socialistas acá en el hemisferio, que es la ciudad de Tampa. Exacto. Joe,
narras aquí en este reportaje el caso del científico cubano Óscar Casanella, que por supuesto se enteró de que su represor estaba ahí en Miami. ¿Sabes qué ha sucedido con este caso de este represor? ¿Qué ha pasado con el tema acerca de Casanella? ¿De qué forma los cubanos que sepan que sus represores están acá en este país, de qué forma pueden denunciar eso al gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer para lograr que esa gente sea deportada? Porque es increíble que se está deportando a tantos cubanos que llegan, muchos de ellos solamente con la intención de encontrar aquí un poco de prosperidad y de libertad, y sin embargo estos represores entran como Pedro por su casa y aquí se quedan y no pasa nada. No sé si tienes información de cómo se puede hacer para lograr que esta gente sean deportados, para lograr que por supuesto están cometiendo un delito además, porque para entrar han tenido que mentir. Han dicho por supuesto que no pertenecen a las fuerzas represivas del régimen cubano y demás. Y bueno, ¿qué ha pasado con el tema de Casanella? ¿Qué pasó con el represor de Óscar Casanella? No sé si tienes esa información. Bueno, Óscar Casanella es el científico que estuvo acuartelado, para los amigos que nos escuchan y quizás no están bien ubicados. Casanella es un científico, un prominente científico cubano que estuvo acuartelado en San Isidro, pero también en otro tipo de activismo político. Y fue alguien que tuvo que salir de Cuba por las presiones del régimen. Cuando llega acá, llega además con un I-220A, su esposa embarazada en aquel momento, haciendo este recorrido que pone los pelos de punta por Centroamérica, ¿verdad? Y con su niño pequeño, llega toda la familia acá y luego él se entera que en un avión en 50 minutos va a estar, en un viaje de apenas 50 minutos va a estar en Miami disfrutando de todos los beneficios del terrible capitalismo, el señor que lo reprimió, un señor que es de nombre Erasmo, y en su institución contribuía con el régimen, con la policía política del régimen, por el activismo de Casanella, a vigilarlo, a, digamos, obstaculizar su vida laboral hasta el punto de que fue expulsado del INOR, del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, en La Habana, donde él trabajaba. Y el hecho es que Casanella lo ha hecho todo bien, vamos a decir, en el sentido de la denuncia. Él denunció mediáticamente, él denunció ante una institución como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que, bueno, realmente quiero aplaudir acá el esfuerzo que han hecho por identificar a muchos de estos represores, y también al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión. Creo que son dos instituciones que están haciendo un trabajo genial y de la cual se nutre mucho, de cuyo trabajo se nutre mucho el reportaje que yo publiqué en Yucabay y The Washington Stand. Y Casanella ha denunciado ante esas organizaciones, luego mediáticamente fue ante las cámaras de una televisora de acá de Florida, y luego también ha llenado un formulario de ICE para, digamos, alertar a las autoridades por una vía más formal, si se quiere, sobre la presencia en este país de un señor que es un esbirro de la tiranía socialista cubana. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿y qué pueden hacer las personas? Bueno, creo que ese es un buen camino. No es un camino, desgraciadamente, estos pasos que llevan 100% al éxito, vamos a decir, a que haya justicia, a que esta persona sea deportada a Cuba o a que esta persona sea llamada a contar ante las autoridades. Sin embargo, yo en el reportaje menciono dos casos, y en una entrevista que nos hizo Juan Manuel Cao en su programa, tanto a Óscar como a mí, él sacó un tercer caso, es decir, hay al menos 3 casos conocidos donde ha habido éxito. Individuos que acá en los Estados Unidos han identificado a sus represores, los han denunciado ante las autoridades, y en 3 casos el FBI ha estado involucrado y ha llevado, vamos a decir, uno de los represores huyó a Cuba por miedo, salió por sus propios pies, vamos a decir aquí, de los Estados Unidos. Otro fue deportado hacia Cuba y otro, bueno, murió en el proceso porque era una persona muy mayor, pero digamos que no hubo impunidad, vamos a decirlo así. Y quiero quedarme con esa idea de esperanza, ¿no? Denunciemos,
por las vías que sea, institucionalmente, mediáticamente, ante las autoridades federales, ante el ICE, ante el FBI, porque lo que no puede ocurrir es que haya impunidad. Esto es un debate esencialmente de tipo moral. Como una persona que reprimió, que le hizo imposible la vida a alguien que estaba buscando libertad, a alguien que estaba gritando derechos humanos en Cuba, puede ahora venir a disfrutar del sol en la ciudad que justamente han construido los cubanos. Esto le puede parecer hiperbólico o no, pero que han construido los cubanos y que en definitiva han abierto para que sea la capital de los asilados del hemisferio, si se quiere. Entonces, ¿cómo es de tipo moral? Es un conflicto de tipo moral que se está dirimiendo allí y en muchos de estos casos los represores sabemos que están recibiendo food stamps, ayuda federal en cash, han recibido permisos de trabajo, cuando otras personas, como el mismo Oscar Casanellas, por ejemplo, demoró mucho en recibir su permiso de trabajo, ya lo tiene, gracias a Dios. Por ejemplo, personas como yo no recibimos food stamps, gracias a Dios tampoco lo hemos necesitado, pero, ¿sabes? Hay tantas personas que incluso no pueden ni siquiera salir de Cuba porque, y esto es algo que yo sé que Mario Félix y tú, Yoaxis, han hecho mucho abogacía por esto, porque hay muchas personas que están en Cuba haciendo activismo pero no han podido salir porque el programa de refugiados no está abierto todavía de la embajada, y llamo desde aquí también a que las autoridades federales tomen en consideración esta variante de abrir nuevamente la oficina de refugiados. Entonces es un conflicto de tipo moral completamente, y sería, valga la redundancia, inmoral que la impunidad termine venciendo. Exacto. Sí. Déjame decir, perdóname René, que sé que te hemos robado todas las, pero yo sé que tienes buenas preguntas para hoy, pero me quiero dar otra primicia aquí para nuestro podcast. Creo que tiene que ver con esto que acabas de decir, Joe, y si tienes ahí papel y lápiz, anota para tu próximo, porque estoy seguro que este además es un reportaje que no está cerrado. En días pasados, y es otra pregunta que sé que te van a hacer acerca de la visita de Borrell a Cuba, tú sabes que hubo varios presos del 11J que estuvieron en huelga de hambre. Yo estuve en contacto con familiares de algunos de estos presos, específicamente con presos de Villa Clara. Un caso concreto, José Rodríguez Herrada, que es de Caibarien, era uno de los que estaba plantado, y hablando yo con su esposa, Jacqueline Licor de Caibarien, Jacqueline me dice, no, mi esposo está plantado y en este momento ni siquiera sé dónde lo tiene porque lo han sacado de la prisión donde él estaba. Lo que sí te tengo que decir algo alarmante, me dijo. Dígole, dime qué más alarmante de lo que ya me estás diciendo. Me dice, bueno, que mientras yo no sé dónde está mi esposo, José Rodríguez Herrada, que está plantado en este momento por la visita de Borrell, lo que sí te puedo decir es que la fiscal del juicio de él está en los Estados Unidos. Giselle Egui González. O sea, que mientras José Rodríguez Herrada estaba plantado por la visita de Borrell, que le hizo el caso del perro, por cierto, ya hablaremos acerca de eso, resulta que la fiscal cuyo nombre está en los documentos, Giselle Egui González, posiblemente nos esté viendo en este momento. ¿Qué te parece, Joey? Y ya que mencionaba lo de refugiados, otro caso de los presos de Caibarien, Javier Delgado Torna, que me toca muy de cerca porque es nuestro amigo personal, tiene varias prisiones políticas, está en licencia extrapenal que vence en un mes, vence en julio, y si no ha logrado salir de Cuba, Javier supuestamente tiene que volver a la prisión, pero no puede salir de Cuba porque sencillamente no le dan un pasaporte porque él sigue preso bajo las leyes. Está en licencia extrapenal, pero sigue preso. Esta fue la fiscal también de Javier Delgado Torna. Vuelvo a mencionar su nombre para que tú lo anotes, Jorge, porque tu reportaje continúa, pero para cualquier otro que nos esté viendo, y tal vez la misma Giselle, por favor, si es que estás arrepentida, ve y entrégate, pero vas a salir mejor que escondiéndote, no sé si por Tampa o por donde sea. Giselle Egui González, fiscal de los casos del 11J en Santa Clara. Mientras los presos siguen pudriéndose en la cárcel, está aquí posiblemente con Funestan. Esto es terrible. Tremendo. La verdad es que es terrible que todo esto esté sucediendo, y además, sobre todo, la actitud que ha asumido Borrell para con los presos políticos y la realidad de ellos en Cuba con esta visita. Y sobre esto te quiero preguntar, Joe, ¿qué piensas tú acerca de esta visita que ha hecho este eurodiputado
a Cuba y qué crees también de la situación, ¿no? que está detrás de su actitud y de ignorar la realidad de los presos políticos. Es una vergüenza la actitud del señor Borrell, y esta visita a Cuba lo único que hace es validar al régimen de Miguel Díaz-Canel y a su titiritero, el señor Raúl Castro. Un alto funcionario de una organización tan importante del mundo libre no debería estar haciéndole la manicure a la última tiranía totalitaria del hemisferio occidental. Lo que debería es estar hablando con la autoridad que le confiere, digamos, el bloque regional al cual representa, en este caso la Unión Europea. Yo recuerdo la posición común, ¿no? Que antes del deshielo mantuvo la Unión Europea, y no es menos cierto que llevó presión al régimen, llevó mucha presión al Estado cubano. El abrirse completamente a la tiranía solamente le ha dado oxígeno en el plano político, en el ambiente, en el plano internacional, en el plano de los créditos, en el plano de del dinero, que es en definitiva lo que más persigue la tiranía. Es un régimen en bancarrota, es un bote que hace aguas por doquier, y tratan de buscar las monedas extranjeras, porque como sabemos no hay socialista que no añore el verde, el color del dólar, ¿no? O el color del euro. Entonces realmente es muy penoso lo que ha estado ocurriendo en el caso de esta visita de Borrell. Sabemos que hay, la Unión Europea es un grupo, no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo. Hay grupos conservadores, hay grupos liberales que están muy claros de que la tiranía cubana no es un régimen al cual uno debería estarle aplaudiendo, uno no debería estarse haciendo el de la vista gorda con la tiranía cubana, porque entienden que la tiranía cubana es un problema no solo para los cubanos, sino para el hemisferio, y que se lo digan los miles de salvadoreños que perdieron la vida en la guerra civil, y que se lo digan todos los atentados de la FAREP y del ELN y otros grupos terroristas que operaron en América Latina durante tanto tiempo y que siguen operando, desgraciadamente. La verdad es que es muy lamentable en sentido general la visita de este señor, lo que deja la visita de este señor. Por cierto, yo y bueno, también Renier, que fue quien te hizo la pregunta, mientras prácticamente Borrell hacía la visita, allá en Bielorrusia, la dictadura, representantes militares de la dictadura cubana firmaban acuerdos militares con la dictadura de Lukashenko en Bielorrusia. Entonces, si vienes a ver, en medio de toda esta guerra, yo creo que la postura que ha tenido Borrell, independientemente que lo que ha tratado es de garantizar intereses, como tú bien dices, financieros y económicos, es una actitud de traición a la Unión Europea, que está en este momento en un conflicto que nadie sabe a dónde puede llegar con Rusia y con su aliado Bielorrusia. Y de hecho, Lukashenko en este momento acaba de ofrecer, como si fueran caramelos, misiles, compartir misiles a todos aquellos, nucleares. Sí, a todos los que se unan a Rusia, a Bielorrusia. O sea que esto es increíble. Mientras tanto, pero Estados Unidos de alguna manera está un poco distraído, ¿no? O al menos no está prestando atención, pienso yo que no está prestando atención a lo que está ocurriendo en su cercanía geopolítica. Y creo que de alguna manera se está creando una crisis que es bien digna de ser considerada. Así sí, que mientras esto pasa, ya lo que dice yo, Alexis, Joe, saliendo de Bielorrusia a Brasil, resulta que Nicolás Maduro, que por los Estados Unidos está como una persona circulada por ser un terrorista internacional, va a Brasil, donde es agasajado y no hay autoridades internacionales que sean capaces realmente hay una gran debilidad de arrestar a este hombre. Una gran debilidad por parte del gobierno norteamericano actual, una gran debilidad, y es muy preocupante, la verdad, la situación mundial, sobre todo porque, repito, está muy cerca el peligro, está muy cerca. Es que cuando y no es de ahora, es de hace tiempo. Es que es de ahí es la importancia de que los Estados Unidos se mantengan
de una manera fuerte, de una manera coherente, sobre todo a sus niveles al nivel de Exacto. lo que es la presidencia y su Congreso y su Senado, y es producto de esta guerra interna que se está viviendo dentro de Estados Unidos, donde la izquierda trata de avanzar y empoderarse cada vez más, pues es el resultado de que Estados Unidos a día de hoy es incapaz de estar atento a lo que está sucediendo al otro lado, o sea, al otro hemisferio, ¿no? Sí, es que yo cuando delincuentes son los que gobiernan, ¿no? Como Vladimir Putin, como Lukashenko, como Díaz-Canel, como Maduro, como el presidente, como Lula da Silva, ¿qué podemos esperar, como verdad? Ortega, entonces, todos los comunistas. Exactamente. ¿Qué mundo es este, Joe, que nos está tocando vivir? Bueno, Joe, al parecer España está por salvarse. No sé. Hay que orar fuerte. No sé si logrará salvarse España y ojalá que no sea una salvación temporal, porque yo veo que usualmente, sobre todo acá en América Latina, de repente gana la derecha, gana un partido de derecha y nosotros, y menos mal, pero no sé qué pasa, que luego ese partido de derecha hace un trabajo pésimo y entonces luego vuelve a caer la izquierda. Es como que son como que salvaciones temporales, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que Sánchez no vuelva a salir reelecto en España y que por lo menos por ahí tengamos un poco de respiro, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es el panorama mundial que se nos está presentando y la verdad que todo tu análisis ha sido muy bueno, Joe. Sobre todo creo que debemos estar muy atentos a toda esta gente, a todos estos elementos que representan al castrismo, que han sido represores además dentro de Cuba. Sabrá Dios incluso si alguno de ellos tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Y están aquí disfrutando el capitalismo, pero no solamente disfrutando el capitalismo, cuidado, muchos de ellos están haciendo mucho daño acá en este país. No, sí. Así que tenemos que estar muy atentos. Funciona igual como doble agente. Se pasan un tiempo inactivo para tratar de desarrollar cierta estabilidad en el país y luego empiezan a actuar y a responder a los intereses de los autores de la desgracia del pueblo cubano. Exactamente. Pues te deseamos muchos éxitos en la presentación de tus 3 libros dentro de un rato, que tengas una gran audiencia y que muchos pues puedan adquirir estos libros que de verdad vale la pena tenerlos en la biblioteca personal. Sí, la verdad que seguiríamos haciéndote preguntas y preguntas, Joe, porque sentarse contigo es para echar horas. Aquí, por ejemplo, aquí podríamos estar toda la tarde y la noche también hablando. Yo me quedé conectado, por ejemplo, pero ya eso solamente para mencionártelo, con Leviatán, el nombre del otro libro, porque en este momento estoy impartiendo un estudio bíblico sobre Job y precisamente Leviatán es una de las bestias que está allí. Así es. Se me quedan cientos de temas para hablar, igual que a Reinier y a Joa, pero si seguimos no te vamos a dejar llegar al lanzamiento, Joe. Bueno, yo de paso les sugiero que no dejen de adquirir el de las pandillas, porque realmente el pandillerismo en Cuba, que es tan poco conocido, porque el régimen se ha encargado mucho de ocultar esa realidad de la década de los 90 y después de la década de los 90. Yo creo que es un libro en el que tú haces una investigación súper fina, así que adquieran los 3 libros, porque los 3 libros valen la pena. No, son buenos. Yo muchísimas gracias, de verdad, por estar acá con nosotros y compartir un poco de tu experiencia y tu sabiduría. Eres un gran cubano y aquí te apreciamos mucho. Además, te invitamos a que en la medida que te sea posible, pues estés acá con nosotros también de manera física, tanto en el podcast como haciendo las manifestaciones, ¿sabes? Que hacemos acá frente a la Casa Blanca y a la guarida de la dictadura en Washington, D.C. Un abrazo, Joe. Oye, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por la gentileza y sí, Dios mediante voy a estar por allá y espero verlos. Vamos a ver qué pasa. Seguro que sí, Joe, Dios mediante. Un abrazo grande y nada, que todo esté muy bien y que tengas muchos éxitos en esta presentación. Éxito en el lanzamiento y darle un abrazo a Osvaldo Gallardo, mi hermano y amigo. Un abrazo, éxito en tu lanzamiento. Sí. Muchas gracias a los 3. Hasta luego, hermano. Bueno, caballero, casi no dejamos ir a Joe para el lanzamiento. No, pero es que es muy interesante hablar con Joe. Pero estuvimos, yo creo que casi una hora hablando con él y a mí se me quedaron más cosas por preguntarle y por decirle. Y eso que casi no lo dejé hablar a ustedes. Realmente es de lujo hablar con Joe. Sí. Tiene opiniones bien suyas, bien marcadas, bien profundas.
y sobre todo lo demuestra precisamente en su trabajo periodístico, como yo decía, en todas sus investigaciones. Yo digo que Joe es un investigador periodístico excelente. Sí, no, la verdad es que tiene, como habíamos dicho, un criterio muy fundamentado y además con una visión muy fresca de la realidad de Cuba, producto de que él lleva muy poco tiempo acá, o sea, hace nada yo estaba en Cuba. Sí. No, y que sigue haciendo su trabajo, ¿no? Peleando contra la dictadura, porque exactamente. muy bien pudiera llegar aquí, pues ya, vamos es lo que digo, a ¿no? Porque terminar, muchas veces, desgraciadamente, ¿no? Cuando ya uno pasa un tiempo fuera de Cuba, como que se desvincula un poco, ¿no? De esa realidad ahí, de los cubanos. Sí, hay otra realidad aquí también. Exactamente, uno se quita un poco ese hollín, ¿no? Que se trae de Cuba, pero cuando uno viene reciente, cuando ha pasado muy poco tiempo de que uno se fue de Cuba, uno trae fresco. pues uno trae fresco toda esa realidad del cubano y él que tiene además una capacidad. Tiene las herramientas también. Exacto, para poder plasmar eso en un artículo, en un papel. Pues lo hace de una manera increíble. Yo les digo que es bueno que entrevistamos a Joe, porque a mí, fíjate, no solamente estoy pensando en lo que nos están viendo ahora, que estoy seguro que están dando like, que están comentando, haciendo preguntas, no sé, sino que a mí mismo, que estoy aquí con ustedes, me da mucha esperanza, me llena de optimismo hablar con Joe. Y yo creo que compensa un poco, ¿no? Ya que uno tiene que hablar de tantos temas que son negativos, que a veces usted ve la realidad, no solamente cubana, sino mundial, negra, con pespunte negro. Sin embargo, hablar con Joe, que es una persona joven, pues te trae la esperanza, como diciendo, espérate, no todo está perdido. Y hay gente joven que puede representar ahora mismo el futuro y puede representar gente joven con la cabeza bien puesta. Con la cabeza bien puesta, ¿no? Y yo al principio, antes de darle lugar de llamar a Joe, mencionaba a Fran Calzón. Ahora estaba pensando yo en otro gran intelectual del exilio cubano que se pasó toda su vida, o se ha pasado toda su vida, Carlos Alberto Montaner, que por cierto, cuando entrevistamos a Chilling la semana pasada, fueron grandes amigos, son grandes amigos, y en los libros de Chilling, precisamente Carlos Alberto Montaner recomendaba los libros de Chilling. Y pienso, ¿no?, que hay intelectuales que están cerrando capítulos, porque Carlos Alberto Montaner acabó de publicar su última columna, y Carlos Alberto es un cubano que publicaba en los periódicos más importantes de toda Latinoamérica. A mí me recordaba a José Martí, que publicaba también en los diarios más importantes de Latinoamérica. Y cuando uno lee la despedida de Carlos Alberto, pues a uno le da nostalgia y tristeza, ¿no? Ver que hombres como él de repente están cerrando su lucha personal, viendo todavía la dictadura. Pero, sí, muy triste, ¿no? Pero al ver... Toda una vida... Exacto, pero al ver que de repente cuando hay hombres que están, digamos... tomando el batón para seguir la carrera. Hay jóvenes como yo. Exactamente, no, porque esto es una carrera de relevo, como decía nuestro amigo Lincoln Díaz Balar, es una carrera de relevo, es una carrera muy larga, entonces es imposible que una sola persona pueda correr toda la carrera, por lo tanto hace falta el relevo, y el relevo está, y eso es bueno saberlo, ¿no? Que el relevo está garantizado. Por supuesto, hablábamos sobre este tema que es tan, como decía yo, tan sensible para todos nosotros, de los represores que llegan acá a Estados Unidos con una facilidad increíble. Con una impunidad. Es verdad, con una impunidad increíble. Y yo recordaba a este señor, que hasta el nombre a veces se me olvida, porque es Max Lesnick, este señor, vamos a llamarlo así, señor, que incluso es columnista de Cuba Debacle, pero además de ser columnista de Cuba Debacle, fue íntimo amigo de Fidel Castro y ha sido siempre un individuo que ha apoyado a la tiranía, y ahí lleva años en Miami sin ningún tipo de problema. Hace unos días un grupo de cubanos en Miami lo increparon y empezaron a decirle cosas a este hombre, y a mí yo me reía un poco, o me reía no, porque realmente no es para reírse, ¿no? Pero me daba cosas así ver que algunos en los debates que se formaban en las redes sociales decían, pero es que nosotros no podemos caer en lo mismo que caen los comunistas. Aquí hay que respetar la democracia y la libertad. No, entonces imagínate tú, ¿no? La realidad es que es muy sencillo ser socialista o ser comunista y vivir en el capitalismo. Exactamente. El problema es ser capitalista. Defender el socialismo y el comunismo. O tratar de defender el capitalismo desde un país socialista, desde un país comunista. Y es ahí donde está el problema. Y hablando de socialistas y de comunistas, Borrell, este eurodiputado que además es vicepresidente, visita a Cuba, ignora
la realidad de los presos políticos y además de cierta manera va a hacer algo de lobby para representar los intereses de estas grandes cadenas hoteleras que la dictadura les ofrece el monopolio de la isla para que ellos, por supuesto, vayan, inviertan su dinero ahí y desarrollen posiblemente la única infraestructura que a día de hoy en Cuba medianamente funcione, que es pues toda lo que es la infraestructura del turismo. Sí, yo me alegro que tú le hayas preguntado acerca de eso a Joe, porque bueno, es un muchacho que estaba muy conectado con todas las realidades, ¿no? Pero sí, obviamente esto que ha ocurrido con Borrell nos demuestra que estamos viviendo en un mundo donde la democracia no está en la prioridad para nada, ni los derechos humanos tampoco, porque la Unión Europea menciona cantidad los derechos humanos, pero lo que Borrell ha hecho demuestra que realmente no es ninguna prioridad para la Unión Europea el asunto de derechos humanos. Y yo recordaba a Madeleine Albright, que ustedes saben que soy gran admirador de ella, ¿no? Que le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocerla antes que ella partiera de este mundo. Y hablé en otro de los podcasts de aquellos 2 mapas que ella llevaba a todos los lugares que iba, donde mostraba un mapa de principios del siglo XX prácticamente enrojecido de todos los países totalitarios y otro mapa de finales del siglo XX que había cambiado totalmente, donde había muchos países que antes habían estado en rojo, en verde. Y yo siempre que pienso en esto digo, ¿y cómo estaría el mapa de Madeleine Albright hoy? Y leyendo las memorias de ella explicaba que cuando los países democráticos donde está la libertad se hacen de la vista gorda ante los países totalitarios, las consecuencias son nefastas. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en este mundo. Yo quisiera leer lo que Borrell escribió en Twitter al iniciar la visita a Cuba. Dice que él: comencé la jornada en La Habana con embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea antes del Consejo Conjunto. La Unión Europea quiere avanzar en una relación de diálogo constructivo y crítico cuando es necesario, promoviendo cooperación y un modelo socioeconómico asentado en valores y derechos. Mira, yo quiero decir un par de cosas ahí con respecto a eso. Una es que él mismo está exponiendo cuáles son las verdaderas intenciones a las que va a Cuba, a pesar de que se le ponga un telón de una visita del Parlamento, de un funcionario del Parlamento que va pues a asesorarse, ¿no? de que en Cuba funcionan las cosas como ellos las venden para poder acceder a esos créditos que tanto necesitan para seguir funcionando como país. La realidad es que Borrell lo que representa es los intereses de Iberostar, de Meliá, que son las compañías hoteleras que invierten en Cuba a cambio, por supuesto, de hacerse la vista gorda con todo lo que pasa en el país, y los comunistas que le brindan a cambio, pues, como había dicho antes, el monopolio de no tener competencia, por eso son monopolios. Sigo leyendo los tweets de Borrell, que son los que mejor hablan sobre las intenciones de Borrell con su visita a Cuba, ¿no? En un segundo tweet que emitió, fíjate, Mario, dice: hemos abordado la implantación de la iglesia en Cuba, la libertad religiosa, la situación socioeconómica y otros temas. La Iglesia Católica tiene un papel importante a la hora de afrontar los desafíos de la realidad cubana. Sí, es pura hipocresía. Es una hipocresía. La realidad es la que es una hipocresía manchada de sangre. Sí, la realidad es la que tú dices. En realidad los intereses de Iberostar y de todos estos magnates son los que están... Precisamente de Iberostar y Meliá. Imagino que han tocado bien a Borrell. Imagino que lo han tocado requete bien. Es muy triste que la Unión Europea, donde, bueno, yo lo decía, es cierto que no podemos hablar de la Unión Europea como de un solo color, hay muchos colores políticos y hay esperanza porque hay bloques que forman parte de la Unión Europea que están conscientes de estas realidades, ¿no? Pero es muy triste que la Unión Europea, que está formada por varios países que... supuestamente democráticos, ¿no? No, varios países que sufrieron los embates del comunismo en el bloque de Europa del Este, esté cayendo en una posición como esta, con un aliado ahora mismo de uno de los mayores enemigos de la Unión Europea, Vladimir Putin y Lukashenko de Bielorrusia. Es inconcebible totalmente. Al descaro total. Es inconcebible. Mira, y esto que usted acaba de decir, Pastor, yo creo que es brillante, sobre todo para esto segundo que voy a decir. Y es que es aquí donde yo entiendo que es una incongruencia total. Decirse defensor de los derechos humanos y sobre todo que pues
un defensor de la causa de Cuba y de todos los países que sean víctimas del comunismo, y luego autopercibirse socialista. Y es aquí un ejemplo de esto. Josep Borrell es parte, o sea, es miembro del Partido Socialista Obrero de España. Él no está escondiendo quién es. Él no está fingiendo quién es. Es una hipocresía porque la Comisión, o sea, el Parlamento Europeo y los funcionarios y los eurodiputados, no es su función hacer lobby político para empresas, para grandes transnacionales. Para nada esa es su función. Por eso es una hipocresía. Porque esa no debería ser la función que él debería estar cumpliendo. Pero él no está mintiendo. Él es quien es, y esto es lo que los socialistas, que al final son comunistas, porque el socialismo no es más que el camino hacia el comunismo, pues esto es lo que crean, que se bañan con palabras y fundamentos supuestamente de democracia y de libertad, y no es lo que promueven. Lo que promueven son compañías que empoderan a dictaduras que masacran a sus pueblos y que viven a costilla del sufrimiento de los Bueno, pero mira, saliendo un team de Borrell y de las altas esferas, ¿no? Y yéndonos, por ejemplo, a la gente supuestamente común. En España mismo estuvimos viendo al dúo Malafé, que estuvo por España, y es increíble la cantidad de españoles, porque aunque fueran 10 españoles, ya es increíble, ¿no? ¿Quiénes son esos españoles? Que salían a defender a ese dúo. El problema es quiénes son esos españoles. Todos son de los movimientos de artistas que en la vida real son voceros del régimen, y cómo le salían al paso a cubanos que estaban allí protestando en contra de ejerciendo su derecho de libre expresión. Y lo mismo, por ejemplo, hemos visto en Italia, por ejemplo. Muchas veces hay cubanos que salen a protestar y les cae arriba un hormiguero italiano. Pero mire, y entonces uno dice, ¿cómo es posible que los pueblos no puedan hacer empatía con el sufrimiento del pueblo cubano? En ese caso, sobre todo en el italiano, yo creo que está un poco fuera de lo que dije, en el sentido de que ellos por lo menos se autopersiguen comunistas, ¿no? Y el comunismo, supuestamente todo el mundo sabe lo que es, bueno, y la mayoría de los países democráticos y libres lo condenan, pero con los socialistas se percibe como si fuese algo totalmente diferente, cuando para nada. Sí, porque se percibe, exacto, porque se dicen, o sea, el gobierno, cuando ellos llegan al poder, pues dicen que tienen un gobierno socialdemócrata, ¿no? Pero es que esto no es real. Esto no es real, y es el punto que yo quería llevar con el ejemplo, con el caso de Borrell. Y es que no hay socialismo sin comunismo, como no hay comunismo sin socialismo. Y yo diría, para adelante y para atrás es lo mismo. Y ese es el problema de decirse defensor de los derechos humanos, de decirse amante de la libertad y respetuoso de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, y luego autopercibirse socialista. Una cosa es estar dado a causas sociales y querer verar quizás por los intereses de los menos desfavorecidos, de los más desfavorecidos. Y otra cosa es ser socialista, porque o sea, lo que es la palabra en general, pues lleva a más allá de simplemente querer ayudar a quien más lo necesita. Lo que queda claro es la intención de la Unión Europea de dialogar con la dictadura cubana. Sí. Bueno, y ese es otro problema, porque no es la intención de la Unión Europea de dialogar. Es que lo está haciendo ya. Sí, pero el problema no es que no es la intención de la Unión Europea de dialogar con la dictadura cubana. Es la intención de personas influyentes dentro de la Unión Europea de dialogar con la dictadura cubana y de empoderarla para que no perezcan. Pero Borrell es un representante importantísimo de la Unión Europea. Por eso, pero no quiere decir que dentro de la Unión Europea no haya... De alguna manera es un vocero de la Unión Europea. Exactamente, pero no quiere decir que dentro de la Unión Europea no hayan personas que sí nos puedan ayudar, obviamente, y que sí estén interesados. Lo que hay que ver es si es la mayoría, ¿no? Bueno, pero el punto es atacar directamente a quien lo hace, y no... Porque si decimos la Unión Europea, entonces después, ¿a qué vamos a pedir ayuda ahí? Si ellos no nos quieren ayudar. Ahora, fíjate qué interesante. Bueno, pero estamos hablando del representante de una organización, es su vocero, y ha ido precisamente a Cuba. Un vocero que además y hemos visto cuál ha sido su discurso y cuál ha sido su actitud. Exactamente. Entonces, de alguna manera nos está indicando por dónde van las cosas, ¿no? Exactamente, pero específicamente él es la persona la que lo está haciendo. Hay que ver si son todos los que están, o sea, si es la Unión Europea como sería que mi representante no me representara. Bueno, es que eso es lo que pasa, y eso es lo que hacen los socialistas. Pues entonces que la Unión representan Europea, sus intereses y no los intereses de quienes deberían representar. Si no es así, entonces que la Unión Europea se pronuncie y diga, bueno, el representante que yo mandé no me representó. Bueno, lo interesante de esto, Reniel, sería interesante, ¿sabes? Y es lo irónico, y por eso yo me reía, ¿no?
cuando tú hablabas de que sin comunismo no hay socialismo, ¿no? Y sin socialismo no hay comunismo. Y yo agregaría, y sin capitalismo no hay ni comunismo ni socialismo. Porque al final, y tú lo decías, ¿qué es lo que estaba realmente representando Borrell? Intereses de compañías capitalistas. Porque aquí lo que está sucediendo es que se están anteponiendo a los intereses de la democracia y de los derechos humanos, intereses económicos y financieros. Exacto. Entonces, lo irónico y lo hipócrita aquí es que un hombre que se supone que es socialista, realmente lo que está defendiendo y luchando es el varo, como decimos los cubanos, de compañías españolas que se están enriqueciendo a costa del dolor del pueblo cubano. Pero otra ironía más. Resulta que hay que agradecerle a Borrell que Cuba no se venda por completo a Putin. O sea, Borrell como que te quiere decir, espérate un momento, yo lo que estoy salvándote a Cuba de que se entregue por completo y se venda a Vladimir Putin, porque Borrell recalcó que la Unión Europea es el principal socio comercial de Cuba, incluso primero que Putin. O sea, que Borrell te está diciendo, espérate, Reinier, espérate, yo estoy tratando de salvarte Cuba, que no se entregue. Bueno, y mucha gente pudiera verlo así. Mucha gente pudiera ver que realmente es una estrategia de la Unión Europea para evitar que Putin se asente en Cuba, que es un peligro real. Y sin embargo, vuelvo a citar a Madeleine Albright, ella decía que estas políticas de apaciguamiento no consiguen absolutamente nada. Y idiotas como Miguel Díaz-Canel se ríen al final de personas que supuestamente son inteligentes y que representan a bloques. Lo que tenemos que ver es cuán idiotas son esos que nosotros suponemos que son idiotas. Ahora, fíjate, hablando de los idiotas, es peligroso que idiotas como Miguel Díaz-Canel puedan llegar a tener acceso a misiles, porque en este caso Lukashenko, que es otro idiota. Canel, como Maduro. Sí, o sea, estamos ante un mundo que cada vez se vuelve más peligroso. Ahorita cuando lo dijo también creo que le acentúe eso, ¿no? Que son misiles nucleares. No es que sean misiles comunes, no son armas nucleares lo que está ofreciendo. Sí, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Acaso Cuba volverá a estar en otro escándalo como la crisis de los misiles, de los cohetes? Porque estamos en la antesala. Bueno, estamos en la antesala. Ya, ¿qué falta para que manden los misiles para Cuba? Pero ¿y entonces qué está pasando con los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el gobierno norteamericano? ¿Se volvió ciego? ¿No está viendo lo que nosotros estamos viendo? Yo lo comentaba con Joey. Yo creo que es algo peor que se ha vuelto ciego. Estados Unidos está viviendo una guerra. Bueno, la administración Biden, obvio, está viviendo una guerra interna. La administración Biden, obvio que se está haciendo el ciego porque ellos lo que quieren es, pues, lo que están ayudando es a que el izquierdismo y el comunismo pues se expanda lo más posible durante este término. Exactamente. Y desgraciadamente los Estados Unidos están viviendo a día de hoy una guerra interna donde se está tratando de socavar las libertades, la libertad que es el baluarte de este país y a través de ella pues todo lo que este país representa para el mundo. Y es increíble que a día de hoy en los Estados Unidos se esté discutiendo de qué cosa es una mujer, por ejemplo. Y eso que se puede ver o se puede entender que es algo sin tanta importancia, pues es de un grave peligro porque lo que se está haciendo es quitar el foco de atención a lo importante y poniéndolo a debatir primero estupideces, porque que es una mujer está bien definido y no es de ahora, es de muchísimos antes de que nosotros tuviéramos la posibilidad de estar sentados aquí hablando, ¿no? No es un concepto que se inventó ayer. Y segundo es que están idiotizando a la población, a un sector de la población para poder llevar este debate para poder llevar este tema a que sea debate, ¿no? Como todo este tema de la política, o sea, las ideologías de género y todas las autopercepciones absurdas que a día de hoy estamos viendo que está sucediendo. Pero es que fíjate, René, hablando de idiotizar. Entonces, con ese pueblo, ¿qué tú puedes esperar? ¿Qué se puede esperar para? Sí. Hablando de idiotizar, Estados Unidos. ¿Qué futuro se puede esperar? Mientras Borrell estaba visitando Cuba y se estaba riendo de todos nosotros, defendiendo su billete, resulta que el tema de los cubanos era buena fe o mala fe. O sea que, ¿dónde tenemos la cabeza? ¿No? Es lo que me parece a mí. Bueno, pero yo creo... Nos las estaban pasando por delante. No, yo creo que tampoco fue así. Sí, no fue así tampoco, porque yo he estado viendo en las redes, que es por donde único me puedo enterar de las cosas, ¿no? Sí se le dio importancia a la visita de Borrell.
y sí tuvo impacto, ¿no? De hecho, y obviamente creo que también es importante hacer demostraciones del rechazo a individuos o a grupos o lo que sea, artistas, como se llamen. Quien quiera que sea que represente a la dictadura. Yo creo que es importante, porque al final el arte no deja de ser importante también, y lo hemos visto, ¿no? El arte es lo mismo para confrontar la dictadura como para defenderla. No, entonces esta gente es importante desenmascararlo y decir, mira, estos son voceros del régimen. No, o sea, esto es algo con un criterio mío, no es nada que yo tenga confirmado, pero a lo mejor ellos, a sabienda de que Borrell iba a tener esta visita a La Habana, pues planificaron estos conciertos para esta fecha, quizás para taparse con la noticia gorda que era la visita de Borrell a Cuba, y le salió el tiro por la culata. Porque los cubanos en España se manifestaron y bien manifestados. No, y fíjate, para agregar algo al detalle de Europa, y no he tenido mucho tiempo de seguir todo esto, pero lo que sí supe fue que mientras Mala Fe ha sido repudiado como bien merece, no solamente ya en España, sino que yo creo que no va a haber lugar del planeta donde puedan ir a cantar donde haya cubanos, y donde tengan tranquilidad, donde haya cubanos, ¿no? Bueno, yo creo que fueron cómplices. Desgraciadamente sí hay lugares del planeta donde pueden cantar, lo que no donde hay un cubano digno. Exacto. Donde hay un cubano que se sienta libre. Bueno, no sé si ustedes vieron a este joven en Valencia que entró al lugar donde iban ellos a tener el concierto para manifestarse y gritó patria y vida, les llamó a todos aquellos allí hipócritas, pero todos los que estaban allí, cubanos y españoles, todos estaban en una componenda. Yo no tengo bien entendido si ahí había muchos cubanos, y si habían, posiblemente todos eran funcionarios. Lo sacaron, y lo gracioso es que por lo que se ve, el concierto fue a puerta cerrada. Sí, por supuesto. Porque sacaron a este muchacho, cerraron las puertas y ahí siguieron ellos lo suyo. Y ese es el éxito de eso. Tuvieron que hacer el concierto a como puerta cerrada. Como las ratas que son, escondiéndose. A un doctor cubano, ¿verdad? En España. Bueno, no sé. Sí, creo que es doctor. La noticia que yo vi hace referencia incluso a su raza, ¿no? Dice que es un afro-cubano. No hablaron del detalle de si era doctor o no, pero sí de su raza. Sí, lo que sí me gustó, aunque no tuve todo el tiempo, fue el contraste de estos conciertos privados a puerta cerrada de los de Mala Fe con Carlos Varela, que sí tuvo tremenda acogida en España, y yo soy fan número uno a Carlos Varela, y yo creo que la canción de la Feria de los Tontos de Carlos Varela podría resumir bastante todo lo que estamos hablando aquí, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial, ¿no? Lo que se está viviendo en el mundo ahora mismo. A ver, canta un pedacito de la canción. No, mejor no canto. Mejor no canto, que todavía no hemos despedido. No hemos despedido, no hace que se nos inunde. Se rompan los micrófonos. La verdad es que, mire, en el podcast anterior nosotros estábamos hablando un poco acerca de el tema del exilio, tantísimos cubanos que nos hemos visto obligados a vivir fuera de Cuba. Y la realidad que demuestra todo lo que pasó en España, todas las manifestaciones que se hicieron aquí, porque por cierto en Nueva York Anameli Ramos y un grupo de activistas estuvieron manifestándose por la visita de Borrell a Cuba, y también porque existían alrededor de 10-11 presos políticos que estaban plantados durante todos esos días en huelgas para tratar de no solo visibilizar su situación, sino de que esto resultara en un efecto, ¿no? Que Borrell asumiera alguna postura concreta con respecto a la realidad de los presos políticos. Tristemente no pasó, pero a pesar de eso no fue que no se hizo nada, no fue que no hicimos algo por la libertad, por poner la realidad, ¿no? En contexto. Y esto es evidencia de que la nación cubana no ha podido ser extinguida por los comunistas. A pesar de que vivimos en exilio, muchísimos cubanos siguen sintiéndose cubanos, siguen sintiendo como primer orden pues Cuba, a pesar de que no se vive en ella, y se sigue consumiendo cubanía, se sigue viviendo desde la idiosincrasia del cubano. Bien lo dijo Julio Schilling en el anterior podcast, ¿no? Exactamente. O sea, aún sobrevive a pesar de todo. Aún sobrevive la nación y los cubanos están atendiendo el llamado para los que tenemos esa sensibilidad de escuchar la realidad de nuestro pueblo, que gracias a Dios no somos pocos, y a pesar de que no somos todos los que quisiéramos, yo creo que todos los días hay cubanos nuevos que entienden la responsabilidad que nos toca con la historia y la realidad de nuestra patria. Pues yo sí creo que de alguna manera la dictadura está usando todo esto de su alianza con Rusia y con Putin precisamente para ganar
posiciones en Occidente, ¿no? Sí, claro. Para ganar posiciones con la Unión Europea, para mantener a Estados Unidos de alguna manera. Por cierto, y aquí todo es importante, ¿no? He visto en algunos de los memes o en las redes sociales que han puesto a Bolek y Lolek. Sí, pero no son rusos. No, y eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero. No, mira, yo iba a decir, quiero defender desde este podcast a Bolek y Lolek. Yo iba a decir, son polacos. Polacos. Yo iba a decir, no, pero yo, cuando usted los mencionó, yo iba a decir, no, los muñequitos rusos. Entonces, yo automáticamente iba a decir los muñequitos rusos. Y es verdad, en todo caso, pondrían ahí, deja que te coja, ¿no? Sí. La liebre y el Deja que te coja así, porque hubo un maratón en La Habana el otro día dedicado a Rusia. Y con la música la liebre y el lobo. Pero Bolek y Lolek. Tú no viste eso, tú eras muy pequeño. ¿Cómo se pronuncia? No, pero Bolek y Lolek, ¿no? Bueno, será. No, pero acuérdense que los comunistas no generan nada o muy poco, y eso se recicla. Yo nací en el 91 y aún así consumí todo eso, Bolek, Lolek, la liebre y el lobo. Pues quiero aclarar aquí. Machenka. Quiero aclarar aquí, Reñel, que Bolek y Lolek, o Bolek y Lolek, como quiera se mencionen, son polacos. No son rusos, son polacos. Y Polonia hace mucho tiempo que no es comunista. Pero esos animados eran de la Polonia comunista. Sí, eran de la Polonia que formaban parte del bloque soviético. Pero mira, es válida la aclaración de Mario, porque aún es un país y es un pueblo del que deberíamos aprender mucho, porque ellos vivieron nuestra misma realidad, incluso yo diría que peor, porque para los que pintan la realidad de los cubanos peor que ninguna, yo creo que todos esos países que se salieron del bloque soviético y abrazaron la libertad, la libertad y la verdadera democracia, estaban peor que nosotros, porque ellos no era que tenían un gobierno comunista, no, era que tenían un gobierno comunista y además estaban fortalecidos por todo un régimen a niveles grandísimos, que era lo que se conocía como la URSS, ¿no? O la Unión Soviética. O sea, era más que simplemente una dictadura dentro del país. No era una dictadura local, era una dictadura foránea. Exactamente. Y aún así pudieron derrocarlos, pudieron sacarlos del poder. ¿Cómo? Pues con métodos de lucha no violenta. Para todos aquellos que piensan que la única forma de derrocar la dictadura es con armas, yo no digo que eso no sea un método, pero no es la única. Y es realmente a la que podemos abogar, a lo que como ciudadanos, como sociedad civil podemos abogar, es a los métodos de lucha no violenta. Si existiera una realidad donde pudiéramos ir armados y defender nuestra patria, pues eso se tomara en cuenta, pero es que no se puede, no hay una realidad donde nosotros como sociedad civil podamos hacer eso. Entonces, lo que tenemos para apostar son los métodos de lucha no violenta. Y además tenemos el ejemplo de Polonia, que fue un país que salió del comunismo con métodos de lucha no violenta, con el pueblo en las calles. Sí, pues yo me alegro que se haya dado la oportunidad de defender a mis amiguitos Bolek y Lolek, o Bolek y Lolek, porque realmente cuando... amiguitos es un poco eso, porque a pesar que son polacos, igual fueron tiempos comunistas donde se desarrollaron. Ahí estaba también el cartero Fogón, que creo que sí era ruso, ¿no? No sé. La cuestión, no sé. El primer país el muñequito de plastilina. El primer país libre al que yo salí fuera de Cuba fue precisamente Polonia, en junio del 2013. Y invitado por la Fundación Lech Walesa, y una de las emociones que tuve fue pues redescubrir a Bolek. ¿No sería haber visto a Bolek y Lolek? ¿Los viste? Fue redescubrirlos a ellos y bueno, darme cuenta de que aunque para nosotros todos eran muñequitos rusos, no eran rusos, y ojalá que fueran Bolek y Lolek los que regresaran a Cuba. Yo pensaba que eran búlgaros, fíjate tú, pero bueno. Sí. No, es que cuando Mario fue a hablar de ellos, ¿no? Lo que me vino a la mente automáticamente fueron muñequitos rusos. Sí, tal cual. Por cierto, sí, este tema yo estoy seguro que es un tema que va a venir en próximos podcasts. La cuestión con Rusia, la cuestión de la... Por favor, déjennos en nuestros comentarios a todos nuestros seguidores, déjennos en nuestros comentarios no solo qué opinan acerca del podcast, sino qué temas quieren que estemos tratando acá. Acuérdense que la idea es pues hacer ejercicio de debate, dar nuestros puntos de vista acerca de la realidad y por supuesto también convocarlos a todos a que seamos partícipes de esta lucha que desde aquí, desde Washington DC, hacemos de una manera frontal hacia la guarida de la dictadura y los representantes de la dictadura castrista aquí en la capital de los Estados Unidos, y además a todos los que los secundan desde lobbies y pues empresas que financian muy bien a todos estos que promueven el comunismo
y las ideas marxistas en este gran país de libertad. Así que somos cubanos en Washington, D.C. Desde aquí los estamos invitando a ser cubanos en Washington, D.C. Recuerde que entre todos los cubanos que despreciamos la dictadura castrista, existen dos grupos. Los que quieren que se caiga la dictadura y los que hacen porque la dictadura caiga. Así que usted elija en qué grupo quiere estar. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Somos cubanos en Washington, D.C. En Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Así que por favor, Mario, regálanos una oración. Dios Todopoderoso, te quiero agradecer por jóvenes como Joe Suárez, que ahora mismo va a estar presentando sus 3 libros ahí en Hialeah, que nos dan esperanza y nos demuestran que no solamente son generaciones que se están yendo ya, las que se han pasado la vida entera luchando contra la dictadura, sino que hay jóvenes que demuestran que la lucha continúa, pero que nos llenan de esperanza porque nos hacen pensar que a pesar de todo el panorama tétrico que tenemos a nivel mundial, pronto podemos ver luces y pronto podemos ver una Cuba que nos sorprenda porque pueda resurgir como el ave fénix de entre las cenizas. Te quiero pedir perdón, Dios mío, a nombre de este mundo donde se ven cosas horribles. Ver a Borrell, a nombre del mundo democrático, ir a La Habana para negociar y lavar las manos, hacerle manicure, como decía yo, a la dictadura es algo horrendo y nefasto. Te pido misericordia para el mundo en que vivimos, un mundo donde los mapas vuelven a ser los mapas que traía la señora Madeleine Albright de principios del siglo XX, donde lo que prima no es la democracia, donde lo que prima no son los derechos humanos, sino intereses mezquinos. Te ruego misericordia y te ruego que nos sorprendas a todos, pero ya no solo con la libertad de Cuba, sino con que nuevamente la democracia y los derechos humanos vuelvan a ocupar el lugar que tú quisieras que ocuparan en este planeta y no tanta maldad. Te pido, Dios mío, que nos sorprendas a todos nosotros con cosas buenas en medio de tantos anuncios de cosas malas. En el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Amén.